Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. Hablemos de mujeres, con ellas.mx. Soy la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, soy médico especialista en genética clínica, soy egresada de la UNAM, ahí estudié mi carrera de médico cirujano y después de ahí me fui a hacer una especialidad en genética clínica en el Instituto Nacional de la Nutrición, es un posgrado reconocido por la UNAM también, y después me fui un año a hacer errores innatos del metabolismo, especialmente de molécula compleja o enfermedades de depósito lisosomal en el Hospital de Monte Sinaí en Nueva York. Y al regresar empecé a trabajar en el Hospital de la Mujer. Yo, ¿cómo es que llegué a estudiar medicina? La verdad es que yo no quería estudiar nada. Cuando yo era chica, yo siempre me inspiró una mujer como mi madre, la cual la admiro. Fue una mujer que siempre trabajó, siempre fue muy consciente, trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesora, después llegó a ser la primera mujer directora que era de una facultad, de cuando ella llegó a la escuela la convirtió en facultad después, y después siempre estuvo metida en la política, primero luchó por el voto conseguir el voto para la mujer, después fue de las primeras mujeres en política para tener una distribución del ingreso más justo, era una mujer muy dedicada hacia los demás. Y yo creo que a lo mejor esa influencia me hacía que yo decía, bueno, no, ya está mi mamá, yo para qué yo me dedico a contemplar el universo, o sea, la admiraba, pero yo no quería ser como mi mamá, ni trabajar como ella, esa es la verdad. La admiraba, pero yo decía, no, yo, ¿por qué yo aquí mejor en mi rinconcito muy feliz? Y yo alguna vez cuando era pequeña, mi mamá me dijo, hija, tú, me gustaría saber qué quieres ser de grande. Y dije, yo feliz, mamá. Mi mamá me dijo, esa es una teoría hedonista de la vida, uno es feliz a través de ayudando hacia los demás. Y me quedó así, pero dije, bueno, ya pensaré qué quiero ser. Realmente siempre me dediqué a estudiar porque pensé que pues eso es lo que tenía que hacer, porque eso sí estaba muy consciente que era una mujer privilegiada, primero una niña y luego una mujer privilegiada por estar en un medio socioeconómico en el cual no me tenía yo que preocupar porque iba a comer como muchos compañeros o porque tenía que trabajar para estudiar. Entonces dije, bueno, ya que mi única obligación es estudiar, ya que tengo toda la otra facilidad de que no tengo que comer dónde voy a dormir y qué comer, lo único que tengo que hacer es estudiar. Entonces siempre fui en ese sentido muy aplicada y yo no sabía qué estudiar, la verdad yo no quería estudiar medicina, me va a dar risa porque no sé si decirlo, pero la verdad es que yo quería ser bruja, yo desde niña decía que soy bruja y me encanta curar y adivinar y las cartas, pero cuando mi mamá le dije que yo quería ser bruja, sí me decía, pobrecita, le abrió así los ojos y me dijo, no, tienes que estudiar una carrera formal, y yo dije, ¿qué estudiaré? Yo quiero ser bruja, y entonces dije, bueno, pues los brujos modernos son médicos, y por eso me metí a estudiar medicina. Esa es la verdad. Pero ya entrando a la carrera, pues me empezó a gustar mucho, pero más que nada, no tanto, me gustaba ayudar y curar a los demás, pero la verdad es que yo siempre me desmayé con la sangre, estas cosas a mí no se me dan. Un poquito más ayudar a través de la palabra, y dos, porque soy muy metiche, es la verdad, o sea, más que metiche yo llamaría curiosa. Me encanta estar sabiendo por qué todo y por qué esto y por qué. Entonces, como que la bioquímica, ¿no? La embriología y más tarde la genética que busca el origen de las cosas, me ayudó mucho a explicar el porqué de tantas cosas, por qué estamos aquí, por qué somos así, por qué nos enfermamos más de esto o del otro. Entonces, por eso es que me gustó mucho. Yo dije genética porque explica el origen de las cosas. Y resulta que a través de estudiando genética logré mi primer objetivo, el de ser feliz, porque la verdad es que he sido muy feliz estudiando y ayudando a los demás a través de la genética clínica. Después empecé a ver que muchas de las enfermedades raras o poco frecuentes, de difícil diagnóstico, muchas eran el 72% de origen genético. Y así fue como me fue moldeando y me han moldeado muchas mujeres en la carrera que he admirado. La primera de ellas, pues obviamente fue mi madre. Después de mi madre, ya estudiando medicina, tuve el gusto de estudiar y de honor con la doctora Sandra Carnevale y la doctora Vicky del Castillo.
La doctora Sandra Carneval era una mujer encantadora, es todavía, sabia, inteligente y que conoce mucho. Entonces yo le decía al doctor Zavala, yo quiero ser como Sandra, igualita que cuando crezca, porque es toda sabia y sabe mucho de genética. Me decía, Juanita, pero tú eres mexicana, eres chaparrita, mira de qué tamaño es Sandra, es güera, italiana, ¿tú cómo quieres ser igual que ella? Digo, bueno, de adentro quiero ser como la doctora Carneval y saber tanto como ella. Entonces, yo siempre he admirado mucho a las mujeres que han hecho algo en la carrera. Después tuve también el gusto de conocer otras mujeres que han tenido mucho que ver en mi vida. Una doctora también genetista, de las primeras citogenetistas que hubo, la doctora Noemí, que estudió con el doctor, con uno de los citogenetistas. Primero es el que descubrió que teníamos nada menos que 46 cromosomas. Entonces, ella fue su alumna y ella me presentó a su hija, que se ha dedicado a las mujeres, a lo que es pues luchar por el derecho de las mujeres. Ella es licenciada en economía, pero muy orientada. Ella es la directora de unidad de género del ITAM. Entonces, ha habido varias mujeres a las que yo he tenido la oportunidad de admirar y de seguir en mi carrera y también fuera de mi carrera. Entonces, pues yo he visto que las mujeres afortunadamente hoy en día ya han avanzado mucho en cuanto a que no se les permitía antes llegar a ciertos puestos. Pues hoy afortunadamente ya tenemos una mujer como presidenta de la República. Entonces, pues sí hemos hecho un gran avance. Una de las cosas, cuando empecé a trabajar en el Hospital de la Mujer, vi que había muchos niños que nacían con muchos problemas congénitos o muchas veces que morían en los primeros días. Y entonces empecé a escuchar hablar sobre el tamiz neonatal. Yo ya había escuchado hablar sobre eso porque yo tuve la fortuna de que el que me dio clases de errores innatos del metabolismo fue el doctor que trajo el tamiz neonatal a México en 1973. Yo en esa época era estudiante de medicina y él fue mi maestro, y después cuando yo hice la especialidad en genética, él también me dio errores innatos del metabolismo y él nos habló de la importancia de su detección temprana y oportuna a través de un tamiz. Él trajo el primer tamiz a México. Primero nada más se tamizaba para hipotiroidismo y después se suspendió. Después se volvió a incorporar años más tarde con 5, después se volvió a desaparecer, y fue hasta que aparece en la norma oficial mexicana 034 de prevención de defectos al nacimiento, en el cual se hace el tamiz neonatal ampliado con el carácter de obligatoriedad. Sin embargo, en nuestro país, desgraciadamente, como hay un sistema de salud fragmentado, pues hay en algunos lugares donde el tamiz está muy bien, ya es muy ampliado, y en otros lugares no. Entonces estamos procurando que sea igual el tamiz, que sea un tamiz parejo, sobre todo un tamiz ampliado, por lo menos con las demás enfermedades más importantes en nuestro país. ¿No? Yo cuando llegué a Petróleos Mexicanos, a los servicios de salud donde trabajé durante 35 años, yo llegué en 1987, no había tamiz, y entonces procuramos, y afortunadamente tuve gran ayuda y apoyo de las autoridades en los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, que siempre conté con su apoyo, y empezamos con un tamiz sencillo de 5 o 6 analitos, el metabólico, hasta ampliarlo en un tamiz que ahora es el más completo de Latinoamérica, de 76 enfermedades. Entonces, pues es por lo mismo que estamos pugnando para que se haga en todo el país, ¿no? No un tamiz a lo mejor tan ampliado, pero sí un tamiz, por lo menos de 6 enfermedades o 7 que se tamice y que se pueda diagnosticar a tiempo, pues muchas de las enfermedades metabólicas, ¿no? Y también que no hay un solo tamiz metabólico, no crean, hoy en día hay tamiz cardiológico que detecta cardiopatías, que muchas veces pues muere el niño también al momento del nacimiento, oftalmológico que puede detectar a tiempo pues muchas de las cegueras, o inclusive de un tipo de cáncer que es hereditario, que es del ojo, el retinoblastoma, a través de un tamiz oftalmológico, un tamiz auditivo, para detectar a tiempo y que los niños desde pequeños puedan tener su aparato, el tamiz de cadera, para que los niños vayan a tener el día de problema para caminar. Detecta no solo la luxación, sino también la displasia de cadera. Entonces ya hay varios tamices, que es lo que estamos tratando de que se incorpore en nuestro país para hacer una prevención y detección oportuna de todas estas anomalías.
Pues ahora lo que les quiero decir a las futuras médicas es que actualmente la mayoría de las estudiantes de medicina o futuras doctoras son mujeres, que hoy en día hay mucho más mujeres que hombres que estudian medicina, cosa que era al contrario cuando yo estudié en 1969, que entré a la Facultad de Medicina. Ahora hay mucho más en todos los salones, más de la mitad de los estudiantes de medicina son de sexo femenino, entonces cada vez hay más mujeres. Y bueno, tan así también que nuestra actual directora de la Facultad de Medicina es una mujer brillante, la doctora Ana Carolina Sepúlveda. Entonces, cada vez hay más mujeres en todos lados. ¿Qué les recomiendo? Que no se dejen intimidar, ¿no? Porque el sexo o que el ser mujeres les va a impedir llegar a donde ustedes quieran. Ya ven que ya tenemos nuestra primera mujer presidenta, pero pueden ser astronautas, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora se usa mucho, ya, me da risa, van a decir que es superficial, pero siempre lo veo, ¿no? Muchas veces en las olas, que las futuras reinas, que la mayoría son mujeres, pues las entrenan en los servicios militares y todas se van a hacer su servicio militar. La futura reina de España, la futura reina de Bélgica, se van junto con hombres a hacer lo que es una carrera militar, que saben lo que es no sé, el día de maldad, pues ser soldados para el día que se necesite, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día no hay ningún límite para la mujer. Yo les aconsejo que lo que quieran ustedes ser y estudiar, lo hagan. Creo que actualmente ya no se va a encontrar ningún límite. Todavía hay a veces violencia de género, pues que finalmente todos, algunos de nuestros ancestros, obviamente nosotros somos mezcla de población indígena y población española, entonces pues más que nada del año de la mujer indígena, que bueno que se reconoce también el año de la mujer, ¿no? Las mujeres actualmente podemos llegar a ser todo lo que nosotros tengamos voluntad de ser, y por eso les digo, lo que quieran ser, nada más luchen por ello y van a ser. No luchen, sino háganlo, porque hoy en día cada vez hay menos resistencia y cada vez hay más igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como para las mujeres. Que sí sigo con mi lema desde niña chiquita. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser antes de morir? Lo que siempre, a Dios gracias, he podido ser feliz. Y yo creo que la felicidad radica en hacer lo que a ti te guste, sin aspirar a ocupar grandes puestos, ¿no? Lasalud.mx